Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todos. Es una alegría para la Asociación de Filosofía y Liberación poder contar con la presencia de todos ustedes acá y por supuesto poder contar con la presencia del doctor Enrique Dussel, quien en breve ya comenzará su conferencia. En primer término, queremos presentar a Federico Roda, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, quien vino especialmente a presentar, a dar la apertura de lo que es la segunda cohorte de la diplomatura virtual en Filosofía de la Liberación, y a Carlos Silva, quien presentará la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano. No queríamos dejar pasar la posibilidad de invitarlos este próximo viernes a las 18 horas en Plaza San Martín a la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y recordar que seguimos exigiendo justicia por la libertad de Milagro Sala. En último término, y ya para comenzar, queríamos dedicar esta actividad al recuerdo y a la memoria de Julio de San, filósofo de la liberación que ha fallecido el último 18 de agosto. Sin otro particular, lo dejo ya con los panelistas. Hola. Acá las autoridades de la facultad le van a hacer un presente, doctor, agradeciéndole su presencia en nuestra facultad. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Un presente que se refiere a publicaciones de las facultades para nosotros, para el señor decano, para mí, para toda la gestión, un alto honor tener aquí a un doctor honoris causa que nos va a ilustrar sobre la filosofía de la liberación, que tiene mucho que ver también con el derecho latinoamericano y la filosofía del derecho latinoamericano. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, primero el agradecimiento a todos por estar hoy acá. Disculpas para los que a lo mejor no pueden entrar en el aula y no pueden disfrutar hoy de la charla, pero a veces uno no calcula exactamente qué convocatoria va a haber, pero bueno, evidentemente hay mucho interés en escucharlo al doctor Dussel. Simplemente, primero agradecer a las autoridades de la facultad por haber prestado y darnos la posibilidad de utilizar el aula magna, porque había también una serie de eventos ya programados y bueno, hicieron el lugar para que se pueda dar hoy esta conferencia, en particular a la secretaria de Ciencia y Técnica, Erika Nabosic, le agradezco mucho, a Germán Gerbaudo y al resto de las autoridades y a los docentes también acá presentes. Simplemente y muy rápidamente, me toca estar hoy acá como director de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y muy brevemente explicar qué tiene que ver Enrique Dussel con la cátedra, ¿no? Y para explicarlo simplemente, la cátedra tiene un antecedente que en su momento fue una cátedra libre que se llamó la Cátedra Libre Arturo Sampay, donde nosotros trabajábamos el constitucionalismo nacional y latinoamericano a partir de los proyectos políticos que fueron generando esos procesos constitucionales, con cierta inconformidad de lo que estudiábamos en la facultad y los marcos teóricos de donde se explicaban esos procesos políticos. Bueno, empezamos todo un camino con un grupo de compañeros, estudiantes, docentes, graduados, y bueno, estudiamos la Constitución de Querétaro, estudiamos el proyecto constitucional de Allende, pensábamos y problematizamos la Constitución del 49, y en el 2014 empezamos a tomar mucho más en serio el trabajo crítico, tanto del giro decolonial como de la filosofía de la liberación. Es así que a partir del 2014 se instituye a nivel de rectorado en el Instituto de Cooperación Latinoamericana una cátedra de pensamiento constitucional latinoamericano, ya con el desafío de ir construyendo una ius filosofía de la liberación, es decir, tomar las categorías críticas de la filosofía de liberación para ir aplicándolas al campo del derecho.
De allí el campo de interés de las nuevas constituciones latinoamericanas, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Montecristi de Ecuador, la Constitución Plurinacional de Bolivia, que esos procesos no vamos a poder comprenderlos como latinoamericanos si lo hacemos desde un marco conceptual y epistemológico eurocéntrico. Así que, bueno, en eso nos ha ayudado la obra de Enrique, también nos ayuda para pensar que además de estudiar los mitos griegos, de estudiar, por ejemplo, el naturalismo a partir del mito de Antígona, estudiar la apología de Sócrates, era también interesante pensar el derecho a partir de procesos y mitos que tienen que ver con los victimizados, el otro latinoamericano. De ahí la necesidad de trabajar desde la polémica de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. De allí también era necesario trabajar el juicio y la sentencia a Tupac Amaru y a Tupac Katari, y a partir de ahí se nos abrió todo un campo de trabajo nuevo que ahora no vamos a desarrollar, pero que hay muchos compañeros que ya han sido becados desde la cátedra para trabajar y hacer intercambios en el exterior, en México, en España y en otros países de América Latina, e invitarlos, porque es interdisciplinaria, cualquier otro estudiante, graduado, docente y cualquiera que esté interesado a acercarse a trabajar a la cátedra, que se desarrollan distintos tipos de eventos. Finalmente, yo no voy a hacer una presentación, Enrique ya fue hoy nombrado y designado en todo su currículum, sino que simplemente intentaba explicar un poco de otra manera qué significa Enrique Dussel para nosotros y para nuestro pensamiento. Y digo qué significa, no lo que es. Nosotros no podemos definirlo por lo que es, sino podemos definirlo por lo que significa para nosotros. A partir de ahí voy a intentar utilizar uno de los métodos analógicos que nos plantea siempre Mauricio Beuchot, del cual también Enrique se nutre mucho, que plantea la analogía como modo también de comprensión para no caer en el reduccionismo de la identidad eurocéntrica. Una de las formas de la comprensión analógica, una de las formas se llaman impropias, es la metáfora. Una de las formas en la cual se puede comprender la realidad y que los mitos trabajan mucho el conocimiento y el pensamiento es la metáfora. Así que bueno, entre tratar de presentarlo metafóricamente y decir, bueno, un público amplio, ¿desde dónde construimos esa metáfora? Y bueno, ayer le regalaron, doctor, una camiseta de fútbol el sábado, no vamos a decir de qué equipo, pero bueno. Así que bueno, pensé con qué equipo jugaríamos dentro del pensamiento latinoamericano y qué encontramos. Así que muy arbitrariamente pensé un equipo, independientemente de los puestos, porque uno nunca sabe quién podría ocupar la defensa, el ataque en medio campo, pero arbitrariamente pensamos en Paulo Freire. Pensamos incluir en el equipo a José Mariátegui, a José Martí y a Franz Fanon. A Simón Bolívar, a Tupac Amaru, a Bartolina Sisa. Incluir también a Rodolfo Kusch, a Simón Rodríguez y a Arturo Sampay. No sabemos cada uno en qué puesto, pero sí estamos seguros de una cosa. El puesto del número 10 y con la cinta de capitán es para Enrique Dussel. Bueno, muy buenas noches a todos los aquí presentes, todos y todas, desde la periférica provincia de Jujuy, desde el rostro sufriente de los compañeros campesinos y de los compañeros del movimiento indígena, les acerco el saludo que me han pedido que lo haga presente, puesto que la diplomatura o las distintas iniciativas que desde AFIL Argentina y la Universidad Nacional de Jujuy quisimos poner en marcha, entre ellas la primera corte de la Diplomatura en Filosofía de la Liberación
aportes para pensar a partir de la descolonialidad, nos ha permitido seguir proyectando nuevas ideas y nuevas iniciativas que tienen futuros promisorios. De hecho, el día de hoy estamos lanzando una segunda corte en una diplomatura universitaria en Filosofía de la Liberación y Geopolítica y Descolonización del Saber. Con lo cual, apostamos nuevamente a que las situaciones de coyuntura a nivel nacional, a nivel latinoamericano, no solamente nos interpelan a seguir pensando y pensándonos, sino también a ser capaces de ir diseñando estrategias, tanto teóricas como políticas, que nos permitan ir configurando otro mundo posible, ¿sí? Con ese espíritu y bajo esas consignas y desde la periférica provincia de Jujuy es que nosotros hemos querido tener un lugar de protagonismo, ¿no?, en lo que respecta a la conformación y la, diríamos, consolidación de redes que puedan unir no solamente compañeros, compañeras militantes preocupados y ocupados y comprometidos con las situaciones del pueblo sufriente, sino también desde el ámbito académico, porque creemos que desde una visión de la universidad, desde una función social realmente sustancial, cuyo aporte no solamente es un saber científico, metódico, que esté a la altura de las situaciones que demandan explicaciones que por allí no las podemos encontrar, ¿no? Queremos unir la faz o la faceta académica y de formación disciplinaria con la praxis política. Entonces, es por eso que esta segunda corte, a diferencia de la primera corte, hemos integrado 6 módulos estructurados a través de ejes específicos que no voy a detallar ahora por una cuestión de tiempo, pero que nos van a permitir, en primer lugar, el estudio, en segundo lugar, el debate y la reflexión, ayudados y mediatizados por medios informáticos. De hecho, esta segunda corte tiene muchos matriculados de distintas latitudes de América Latina, de América Central, de El Salvador, Ecuador, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y Argentina. Con lo cual, de verdad nos hace seguir pensando en proyectos, ¿no? Creo que la intuición que tuvimos en el 2015 tras un seminario organizado por AFIL Argentina nos ha permitido pensar esta estrategia. ¿Y por qué una diplomatura? Porque nos permite no solamente encontrarnos con académicos que tengan ya un título de grado, sino también que nos permite ampliar el espectro de un público interesado en la construcción teórica de la filosofía de la liberación que no tienen título de grado. Y por eso ha sido gestionado desde la extensión universitaria, lo cual es sumamente comprometido para nosotros como Universidad Nacional de Jujuy y como AFIL Argentina. Todos aquellos que quieran participar de la diplomatura, si no se han matriculado, si no les interesa matricularse, pueden tener acceso al material, tanto audiovisual como en archivos específicos de las clases, y participar en los foros en la plataforma virtual de la universidad. Para ello, lo único que tienen que hacer es mandar un mail. Seguramente acá los compañeros de AFIL les van a repartir luego una hojita con un mail de contacto y pueden tener acceso a ello. La participación no es solamente inclusive o como matriculado inscrito a la diplomatura o como visitante, no es una participación accesoria, sino que también va a ser de sustancial importancia para nosotros, puesto que lo que pretendemos es abrir el espectro de la discusión
y continuarla a través de la promoción de futuras publicaciones. Así que tanto los inscriptos, matriculados, egresados como visitantes que les interese sumarse a este equipo latinoamericano de discusión, de estudio y de reflexión y de práctica política, a sumarse, pueden también ser, pueden publicar el fruto de sus reflexiones colectivos. Es un espacio colectivo de discusión y de estudio, y sobre eso queremos seguir fortaleciendo, y por eso le agradezco a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho, por este espacio, porque sé que también nos permiten seguir creciendo en esta iniciativa que tiene a Enrique Dussel como el principal referente y director. Muchísimas gracias por el espacio y espero que nos guste. Hola, hola, hola. Bueno, buenas noches. Con este impresionante público, no sé qué decir, pero me siento en casa, en Argentina, y entonces uno puede expresarse de una manera más comprensible. En otras partes, como yo siempre digo, si uno dice, pues estamos hablando de bueyes perdidos, un mexicano no entiende absoluto lo que significa, y allá por donde el diablo perdió el poncho, pues tampoco, porque ni saben lo que es el poncho. Entonces, pero estamos en un ámbito nuestro, y para mí es muy emocionante aún, pues, hablar en la patria chica. América Latina es la grande, y después de 41 años de exilio, pero no exiliado porque estamos en América Latina, así que vuelvo a la patria chica. Hoy voy a hablar de un tema de filosofía política, pues si estuviera en una facultad de ciencia económica, sería bueno hablar de filosofía económica, y en ese caso, por ejemplo, podríamos trabajar una reinterpretación del pensamiento de Carlos Marx, que es muy importante, porque es complementario y se articula con la política. Pero en este caso va a ser más política, que es el contexto o el marco teórico de una filosofía del derecho como un capítulo interno. Entonces quiero hablar primero de lo que voy a llamar las tres configuraciones de una política de la liberación, y va a ser correctura o corrección de cosas que he hecho durante estos 15 años, pero que vamos avanzando hacia una posición crítica o más crítica dentro de un discurso latinoamericano, pero al mismo tiempo en diálogo con lo mejor, o creo yo, lo más importante del pensamiento europeo, italiano, por ejemplo Agamben o Foucault en Francia, o también el pensamiento norteamericano pragmático, pero desde nuestro horizonte. Entonces no puedo hablar del origen de todo este pensamiento filosófico. Hace años publiqué un pequeño librito, 20 tesis de política, que está publicado en Siglo XXI, y este libro ya va quedando atrás porque lo escribí en 2006 y fue una síntesis y al mismo tiempo un avance de 3 tomos grandes sobre política de la liberación, un texto histórico sobre una visión no eurocéntrica de la política, una historia distinta de las que nos cuentan,
Por supuesto no empieza con Hobbes ni con Aristóteles, sino mucho antes y en muchas otras situaciones. Pero ahora mismo estamos escribiendo en equipo el tercer tomo de esa obra publicado en Trota, y que también va a estar a disposición de la gente, pero han surgido nuevos temas. Entonces quiero hablar de lo que llamo las tres configuraciones de una visión diacrónica de la política. Porque por lo general los filósofos, Carl Schmitt o quien sea, piensan sincrónicamente un sistema político dado. Y en cambio pienso que si no se lo ve diacrónicamente, hay muchos temas que parecerían el definitivo, pero son definitivos en un momento del desarrollo, diría yo, del concepto de lo político, pero también es desarrollo del concepto de poder, de legitimidad, de legalidad, desarrollo del concepto de Estado, y todos los componentes de una filosofía política también tienen un desarrollo. Y entonces algunos se sitúan en un momento y dicen esto es la política, y otros se sitúan en otro momento y dicen esto es la política, y son procesos. Por ejemplo, para ir rápido e indicar un tema, en 3 meses Lenin va a pasar de el Estado y la Revolución, que es una crítica al Estado, negativo, y el Estado como dominación, ¿los del fondo me escuchan bien? Miren qué bueno es preguntarlo. Pero si me aproximo poco, puede significar ruido. ¿Se escucha mejor? Sí, bueno. Cuando ya no se escuche, me levanta la mano del fondo para que vuelva. Es interesante que Lenin escribe el libro El Estado y la Revolución, y lo está escribiendo hasta septiembre del 17, hace un siglo. Y de pronto el 25 de octubre se levanta San Petersburgo, el ejército se da vuelta y ¡bum! Es el tiempo ahora de Benjamín, la revolución. Un mes después, ya Lenin indica otras cosas. Es decir, en septiembre dice el Estado es una institución de dominación y hay que levantarse en contra, que en general es la visión de la izquierda como oposición, porque como el Estado está en manos de la burguesía, o en Argentina siempre estuvo en manos de ellos, la izquierda está en contra del Estado. Y entonces, de alguna manera, cumple la definición de Max Weber. Dice Max Weber que el poder político es dominación legítima ante obedientes, lo cual es prácticamente contradictorio. Porque si es dominación no puede ser legítima. Pero como Max Weber propone 3 tipos de legitimación por la tradición legal y entonces, o carismática, la define mal la legitimación, entonces alguien puede ser dominador y el obediente lo acepta como legítimo. Pero es dominación. Y eso es más o menos la visión que tenía el Partido Comunista o Socialista y la izquierda. El poder es dominación. Pero Evo Morales va a decir, yo ejerzo un poder obediencial, igual que los zapatistas. Y si ejerzo un poder obediencial, no es dominación, sino que es servicio. Entonces lo que pasa es que son 2 momentos distintos. Lenin se opone al Estado y al poder del zar como dominación. En el momento de la revolución, lo voy a llamar como Walter Benjamin, el tiempo ahora, el tiempo del peligro, lo voy a explicar. Y luego, un mes después, le dice a los obreros en los soviets, ustedes son ahora el Estado.
y por lo tanto tienen que ser disciplinados en ejercer el poder, porque necesitamos un nuevo tipo de Estado. En 2 meses y medio tenemos las 3 definiciones del Estado: dominador, crítica del Estado, y ahora hay que construir un nuevo Estado. Debo decir que es más peligroso, pero más fácil criticar al Estado. Es muy peligroso y casi yo diría más simple oponerse al Estado, y en eso puede ir la vida. Pero construir un nuevo Estado, eso es mucho más complicado. Y muchos dicen, pues usted es un reformista, como lo critican a Evo Morales, ciertos. Entonces, hay que ver en qué momento me sitúo de un proceso diacrónico y diagnosticar bien dónde me encuentro para ver el desarrollo, yo llamaría, de un concepto de la política, del Estado, de la legitimidad, de la legalidad, del surgimiento de los nuevos derechos, etcétera, etcétera. Y además voy a tocar el tema pueblo, que es pueblo, un diálogo con Laclau y con Antonio Negri y otra gente, el Estado, y después, por último, cómo surgen los nuevos derechos. Y entonces ahí hay una doctrina muy interesante de plantear de otra manera. Al menos digo, hay 3 gestalten o configuraciones, le voy a llamar, de la política. Pero eso surgió lentamente, porque en las 20 tesis había 2 momentos y no 3. Y entonces, poco a poco, trabajando los temas últimamente en equipo, vimos que tenía que surgir otro momento para poder hacer una descripción diacrónica como marco teórico de una cantidad de reflexiones posibles. Entonces, partamos de lo primero. La primera configuración de la filosofía política podríamos decir que es un sistema establecido, del cual el mismo Badiou habla del acontecimiento, événement. Heidegger habla de Ereignis, el acontecimiento fundamental de un nuevo sistema. Entonces, yo lo represento así pedagógicamente, pero además diagramáticamente, porque los diagramas son conceptuales, dice Charles Peirce, y la gente entiende mejor porque el diagrama es un concepto, no por palabras, sino por representación. Entonces, el punto de partida es un sistema vigente, y eso ya es una categoría, sistema vigente. Y eso lo trato largamente en el segundo tomo de la arquitectónica de la política de la liberación. Son 500 páginas, 2.200 notas y una bibliografía muy grande, pero no del tema, porque es infinito, sino de lo citado. Y entonces ahí está. Ustedes podrían ir viendo lo que eso significa. Y son más o menos de la tesis 1 a la 10. Cómo se construye un sistema político que termina por ser vigente. Yo divido distintos niveles de analíticos de reflexión. Yo puedo entender la praxis de constitución de un sistema, y muchos como Maquiavelo o como Carl Schmitt y otros estudian la praxis política que construye un sistema. Yo le llamo el nivel A, pero hay un otro nivel de reflexión que es todo el orden institucional. Y ahí entonces la praxis siempre actúa desde una institución y para corroborar o cambiar un orden institucional. Entonces es un sistema B. Pero después, y esto ya es una larga discusión, hay principios normativos de la política, que a veces se habla del tema ética y política. Pero la ética que yo propongo
es una ética de la liberación compleja y está explicado en un libro también gordo, 600 páginas, del debate con Apple, 7 años. Entonces se fue elaborando una ética, que es una ética primero de afirmación de la vida a un nivel material, una ética del consenso, podríamos decir Habermas Apple corregido, pero también una ética de la factibilidad. Los principios normativos son afirmación de la vida de la comunidad, se opera por consenso, lo cual es todo el tema de la legitimidad, pero con objetivos posibles estratégicamente. Pues si yo me propongo lo imposible, pues eso no puede ser ni bueno ni malo, y tampoco va a poder ser ético ni político. Entonces, pienso a la política como un campo. Entonces algunos dicen Bourdieu, no, es más que Bourdieu y distinto a él. Es decir, ningún autor que yo nombro es exactamente un exégesis del autor, sino lo tomo como sugerencia y vamos más allá. Entonces algunos dicen, no, no interpreta bien a Levinas, porque Levinas habla de una exterioridad abstracta y este fulano, yo, habla de una exterioridad concreta, América Latina. No soy levinasiano. Levinas me sirva para pensar y lo dejo en el camino cuando ya no me sirve. O es decir, con Levinas, contra Levinas. Con Habermas, contra Habermas. Con Agamben, contra Habermas. Y así todos, porque surjo de otra realidad que es la nuestra. Esta política, y sobre todo las 20 tesis y los 3 tomos de la filosofía política, no parte de Hobbes, ni de Hume, ni de Kant, ni de Hegel, ni hasta los últimos, ni el Homo sacer. Parte de nuestra experiencia latinoamericana. Desde el día que los zapatistas dijeron, nos hablaron de la democracia y lo entendimos que los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros los que mandan, mandan obedeciendo. Y entonces Evo Morales 2006 dice, yo ejerzo un poder obediencial, positivo, no como dominación, sino como servicio. Y dije yo, esto es una nueva definición del poder. Antes que Hobbes, hasta tengo que ir al Bartolomé de las Casas en 1542, de potesta regis, desde el poder del rey, escrito por Bartolomé de las Casas en 1542, un siglo antes del Leviatán de Hobbes, en que Bartolomé dice, el rey de España puede ejercer algo legítimamente si cuenta con el consensus populi. Habermas 5 siglos antes. Del consenso del pueblo surge el concepto de legitimidad en Bartolomé de las Casas, en América Latina, planteando un tema sobre si es posible a los encomenderos entregarle la posesión de las encomiendas. No empieza la filosofía moderna con Hobbes. Hobbes ya es una filosofía decadente, moderna, pero el siglo XVI no lo estudiamos. Creemos que eso pues, es un capítulo de la filosofía latinoamericana. No, la modernidad empezó en el Caribe. Y en el Caribe se critica toda la edad moderna y el colonialismo que se inicia. Bartolomé de las Casas en 1514 ya critica la modernidad. Y entonces hay que ver las cosas completamente de otra manera. Digo esto como para sugerir temas. Entonces, el sistema establecido es un sistema político que no hay relación entre principios normativos de la ética y la política, sino que el campo político, y hay muchos campos,
hay un campo económico, un campo cultural y demás. Es decir, el campo pueden ser varios y el sujeto puede atravesar los campos y en cada campo cumple una función distinta. Entonces, el campo político, yo soy miembro de una totalidad ontológica para Carl Schmitt o Heidegger, que es un campo que se funda en el ser, pero en el ser como ejercicio del poder. Y por eso tengo que definir qué es el poder para entender el campo. Y entonces el sujeto está dentro de una estructura de poder y entonces puede ser dominado, dominador, o puede tener una visión positiva del poder como servicio en el sentido de el zapatismo o de Evo Morales, que es otra concepción del poder, no moderna, más bien de los pueblos indígenas, que nos enseñan cosas. Y en cambio, si yo digo campo económico, es otra función del trabajo vivo en el campo de las categorías económicas, y ahí, por ejemplo, puedo trabajar Marx. Pero si digo el campo de la sexualidad o el género, pues entonces ahí está el machismo y una cantidad de cuestiones. Hay distintos campos y los campos se determinan mutuamente. No hay instancias, la instancia económica, la instancia política, la instancia ideológica, la infraestructura, la superestructura. Marx no habló de eso, de infra ni super. 3 líneas en el Subkritik de 1859, no escribió ni media página sobre la infraestructura en más de 10.000 páginas, desde los Grundrisse hasta su muerte. Marx no habla de suprainfraestructura, habla de determinación, determinada, determinante y en espiral. Y entonces la política, el campo político, puede determinar al económico, pero el económico en la segunda vuelta de la espiral va ahora a determinar al político. El político determina lo económico y lo económico determina lo político, prima. Entonces, lo económico es una determinación determinada por lo político y determinante a su vez de lo político. Así piensa Marx, dialécticamente. Entonces, podemos cruzar cantidad de campos, no 3, ideológico, político, económico. No, hay indefinida cantidad y cada uno determina a los otros de manera distinta y hay que tener los dos polos. Lo político determina formalmente a lo económico, pero lo económico determina materialmente a lo político y puede empezar a hacer una cantidad de cosas. Es una nueva teoría, más compleja que el marxismo-leninismo, que no es el pensamiento de Marx. El marxismo-leninismo fue la ideología staliniana que desapareció y es moderna como el liberalismo. Fuerte lo que estoy diciendo y podemos empezar a debatir, pero hay que hablar, porque eso supone hacer la crítica a la modernidad y a la política moderna. Y entonces el socialismo real fue una realización moderna todavía y cayó hecho pedazos por condicionamientos de la modernidad. Pero en fin, no me quiero extender demasiado, porque la primera idea es, se da un sistema y este sistema tiene una praxis, tiene instituciones y tiene principios normativos. Esos principios normativos ni son valores, ni son derecho natural, sino que hay que redefinirlos. Y vuelvo a repetir, es afirmación de la vida de la comunidad. Ese es el principio material de la ética y la política. Y cómo se afirma la vida, un principio formal de consenso, que en la ética se llama validez, Gültigkeit, y en la política se llama legitimidad.
y la legitimidad funda la legalidad. Y entonces San Martín procedía no según la ley, porque la ley era de Indias, y por lo tanto él tenía que negar la ley, porque si no, ¿cómo iba a luchar contra España? Era ilegal y no pudo no serlo. Pero ¿en qué se fundaba la justicia en su acto? En la legitimidad. ¿Y en qué se basa esa legitimidad? En el consenso, veremos, de los oprimidos. Y ahí entonces trastabillan todos los conceptos de legalidad, legitimidad y una cantidad de cosas que voy a tratar. Pero digo yo, hay un nivel A de la praxis, un nivel B de las instituciones y un nivel C de principios que constituyen a la política como política. No que se le agrega la ética a la política. Y uno puede ser muy buen político y no cumplir con la ética. Pero si la ética consiste en afirmar la vida de la comunidad, si no la afirmo, soy un mal político. Y ese es el principio normativo material. Si yo decido dictatorialmente, pero no por consenso de la comunidad, pues soy un mal político. ¿Por qué? Porque se me va a levantar después todas las contradicciones de no haber contado con el consenso del pueblo, como dice Gramsci. Una clase dirigente es dirigente si cuenta con el consenso. Y ese consenso es un principio formal de la política. Y el tercer principio de la política es hacer cosas posibles. Entonces, es un anarquista que se propone la perfección, no es posible. Y entonces, lo que hace, pues no puede ser justo porque es imposible. Y entonces alguien dirá, ah, entonces usted es un realista. No, no, un realista crítico. Hay un sistema vigente, y ahí hay muchos temas, tal, el sujeto del poder, que es el pueblo, la potencia, le llamo un poco de Spinoza, pero en diálogo y crítico con Antonio Negri y demás. Hay una potencia que es el poder, cuya sede es el pueblo y cuya expresión es la soberanía. Y entonces el único soberano es el pueblo, no el Estado. El Estado lo que hace es en el fondo, una mediación institucional para cumplir los objetivos de la comunidad. Entonces, pongamos que he explicado lo que es un sistema político vigente que se origina en Badiou desde un acontecimiento 1810 que construye un nuevo sistema histórico. Esa es la primera configuración. Compleja, no tengo tiempo. El segundo momento es la puesta en cuestión del sistema. El sistema se fetichiza y tiene a su vez una diacronía. Por decir, lo divido en tres momentos. Un momento creativo del nuevo sistema, que es válido porque se tiene atrás un sistema que se supera, pongamos nosotros, colonial y de España, y entonces se construye un nuevo Estado. El momento B sería, eso rige como la normalidad clásica, pero todo sistema tiene una crisis, C, y es el momento de su decadencia, su contradicción, acumulación de dominación. Y ese tercer momento, sí, yo puedo definirlo, la política es dominación ante obedientes. Y entonces me levanto ante él y pasamos a la segunda configuración, que es poner en cuestión al sistema. Y eso es la crítica política. Y eso es justamente lo que Walter Benjamin llama el tiempo ahora, el jet set. Pero él dice, hay un tiempo que es el cronos normal de la continuidad cotidiana. Eso es el chronos, en griego, chronos. Pero eso llega un momento
en que estalla por la contradicción. Y entonces es la decisión. Es San Martín que deja de ser un militar español, hijo de padre y madre indígena. San Martín es un indígena que lo fueron blanqueando. Y cuando decide venirse a América, a hacer lo que los campesinos han hecho contra el ejército moderno de Napoleón, 250.000 soldados ocuparon España, y fueron los campesinos los que destruyeron a Napoleón. Y aún Carl Schmitt en la teoría del partisan, Carl Schmitt, 1964, da unas conferencias en la España franquista y habla de los partisanos. Y dice, notable, el pueblo, los campesinos, derrotaron al más fuerte ejército moderno, que era el de Napoleón. Lo que pasó ahora en Irak, porque también lo han derrotado. Y es interesante porque Clausewitz estudia esa guerra de los campesinos, y en el segundo libro del Tratado de la Guerra dice, en el primero, la estrategia agresiva, pero en la segunda es la estrategia defensiva. Y ahí expone cómo hicieron la guerra los campesinos españoles. Y dice, la estrategia propiamente estrategia es la de un pueblo, y un pueblo armado es invencible. Clausewitz, interesante. Y Carl Schmitt toma eso, ¿no? Es decir, es el momento en que los oprimidos dentro del sistema toman conciencia contra el sistema y entonces se levantan. Y ese es el momento en que el Cronos pasa al Kairos. Y el Kairos es lo que explica Agamben en el tiempo que resta. El tiempo que resta. Comentario al epístola a los romanos. Interesante. Un Agamben que se agarra a San Pablo y dice, es un gran filósofo político. Bueno, tenemos nuevos objetos de estudio. 10 siglos se nos ahora presentan como filosofía, creíamos que era teología. Y eso lo dice Walter Benjamin en la primera tesis. Ustedes se acuerdan del concepto de historia. El turco que jugaba el ajedrez y ganaba todas las partidas porque por unos espejos estaba un enano abajo que era un gran campeón y le decía cómo había que mover. Y entonces dice él, ese enano feo del cual no hay que hablar es la teología. ¿Cómo? La teología. Walter Benjamin, ¿de qué estás hablando? De algo nuevo. Como yo tuve 2 años en Israel, trabajando con palestinos en una cooperativa de construcción, en un pequeño pueblito que se llama Nazaret, y fui carpintero. Entiendo lo que dice Walter Benjamin, pero mis colegas filósofos todavía no se enteran, y los políticos menos, porque Walter Benjamin tampoco lo entendió Horkheimer y Adorno, porque estaba adelantándose a su época. Nosotros estamos ya más avanzados todavía que Walter Benjamin, pero lo entendemos. Eso es lo que él llama el mesianismo materialista. Walter Benjamin. Es lo que dijo Marx. La crítica de la teología es la crítica de la política. Va a salir en el siglo XXI un libro mío, 400 páginas sobre, mire qué tema, la teología metafórica de Marx. Y entonces algún marxista-leninista va a decir, ¿cómo? Marx tenía una teología. Pues sí. Y numerosísimos textos, hasta el mismo Capital, donde dice, el problema de la acumulación originaria es lo que los teólogos llaman el pecado original. Y entonces un marxista diría, bueno, fue un chiste.
Y un derechista católico dirá que falta de respeto por ese tema. Marx ni está con el derechista ni está con el izquierdista. Lo decía en serio, tiene 17 textos sobre el pecado original. Buenísimo, pero no voy a entrar en tema, porque si no me voy a hablar. El Kairos es el momento de la ruptura. Es el momento que San Martín dice, vuelvo a mi patria y voy a hacer un ejército que me puede llevar a la muerte. Entonces el tiempo del Kairos es el tiempo del peligro de la muerte, del que se juega contra el sistema. Es la segunda configuración. No es el sistema vigente, sino la puesta en cuestión del sistema vigente. Desde los oprimidos se critica el sistema y puede que lo eliminen. Y en México esto es más trágico, porque el que fue el San Martín de allá es un cura, hidalgo, y tocó la campana de su iglesia y convocó un ejército. Y cuando convocó el ejército, entró en el tiempo cairótico del peligro. Y tan peligro que lo van a matar, le van a cortar la cabeza y lo van a poner para que el pueblo lo vea durante 10 años, para que se asuste y no lo imite. Eso es Hidalgo. En ese punto no tenemos casi ningún héroe liberador tan. Y entonces, por eso que el tiempo normal se transforma en un tiempo en que cada día estoy enfrentando la muerte. Y me acuerdo yo del 73, cuando me pusieron la bomba en Mendoza y me estallaron mi casa, y mi señora decía, unos ruiditos en el techo, las hojas, dicen, ahí viene. Y podría ser el último día de mi vida. Y entonces ese tiempo es el Kairos, es el tiempo del peligro, que el que se decidió entrar a la crítica del sistema está a riesgo de muerte todos los días. La Argentina lo hemos vivido. Y entonces Walter Benjamin lo muestra exactamente el tema. Entonces esa es la segunda momento, es la crítica del sistema. Pero lo interesante es que ahí hay toda una filosofía ya política y del derecho. Porque uno le puede preguntar a Hidalgo o a San Martín, un momento, ¿de qué constitución, qué ley justifica tu acción? Pues no hay ninguna constitución todavía. En México, en el 1814 va a aparecer la primera constitución, que decir que Hidalgo procedió contra las leyes de India, era ilegal y no tenía fundamento en la ley. ¿En qué? En la legitimidad. Pero la legitimidad, que es ese consenso del pueblo oprimido. Pero entonces, contra Habermas y Apple, con el que discutí 7 años, en Alemania, en México, en Eichstätt, en San Leopoldo, una discusión con el maestro de Heidegger. Y fue de igual a igual. Y por último me lo tragué. Porque él quedó formalista el tema de Apple era como él practica una ética del discurso, donde los dos argumentantes tienen que estar a nivel simétrico, entonces tienen que tener los mismos derechos y entonces poder realmente, sin violencia, simétricamente por la argumentación, llegar a consenso. Pero él sabía muy bien que no se puede lograr fácilmente que estén los dos iguales. Entonces, ¿qué pasa si uno está más preparado o tiene más posibilidades que otro que está menos preparado? Era un problema teórico. Entonces dijo, eso Raúl Forné, que es un cubano, lo convenció que era bueno discutir con la ética de la liberación. Porque como la ética de la liberación no era discursiva, nosotros podíamos llevar al oprimido al nivel del opresor y ahí se establecía la igualdad. Entonces le interesaba a Apple
una ética complementaria para que los desiguales llegaran a ser iguales. O decir, no charló conmigo porque le gustaba, era un tema teórico. ¿Y qué pasó? Entrando a toda la lógica de Apple y Habermas, dije, estoy de acuerdo. Cuando se llega a la Einverständnis, al consenso, pues uno queda realmente comprometido con ese argumento con el que estoy de acuerdo y no puedo rebatir, y entonces es ese válido. Es el tema de la validez, porque la comunidad está de acuerdo, porque no hay argumentos en contra. Gültigkeit para los alemanes. Pero yo digo, muy bien, si un grupo, por ejemplo, los patriotas del Río de la Plata, no están a nivel de un europeo, pero entre ellos crean una simetría. Es como las mujeres que saben muy bien que en el machismo los varones tienen el consenso de la sociedad, los derechos, todo, y la mujer no lo tiene. En los sufragistas de Londres que dijeron, queremos votar igual. No, eso no es de mujeres. Y entonces había desimetría. Pero las mujeres se juntan y logran entre ellas simetría. Es la simetría entre los dominados. Y ese consenso de los dominados ahora se enfrenta al consenso de los dominadores, tema que nunca pensó Habermas. Y entonces hay dos valideces, la del sistema imperante y el consenso de los oprimidos, que también tienen consenso de que esto es injusto. Y entonces surge un consenso crítico de los dominados, y el consenso de los dominadores se transforma en consenso dominante. Y eso es lo que dice Gramsci. Dice, una clase es dirigente cuando cuenta con el consenso del pueblo. Y habla de consenso como Habermas. Pero cuando pierde el consenso por el disenso del pueblo, la clase dirigente se hace clase dominante. Y entonces pasa a la etapa C, en que oprime a la colonia del Río de la Plata, a la mujer, al niño y a todos los tipos de dominaciones posibles. Pero el consenso de los oprimidos es ya una nueva validez, que en política se llama legitimidad. Entonces San Martín se apoyaba en el consenso de los patriotas contra la ley ilegal, pero legítima, porque expresaba el consenso de la gente en la colonia. Esto no lo ha planteado ningún filósofo del derecho que yo sepa. Es latinoamericano, de la filosofía de liberación. Porque entonces eso derive la cuestión. Hidalgo, San Martín, están en contra de la ley de Indias, que fundamenta el sistema vigente por el que ellos son colonia. Se levanta contra la ley de Indias, que fue recopilada en 1688, que eran las cédulas reales reunidas en 8 tomos, que hay que estudiar porque es la legalidad colonial de 3 siglos para nosotros. En esa ley, nosotros éramos colonia. Entonces, si tú te levantas, estás en contra de la ley, eres illegal. Y eso fue Washington, fue San Martín, todos fueron ilegales. Estaban en contra de la ley, como estaba en contra de la ley el esclavo, que le decía que era esclavo en el derecho romano. Y la nuda vita del Homo sacer de Agamben no llega a entender a fondo lo que significa él mismo. Entonces, estamos ante justamente un principio de liberación. San Martín, Hidalgo y nuestros patriotas tenían el apoyo en la legitimidad, que era
el consenso de los oprimidos contra el consenso, por supuesto, de los españoles, pero entonces eran ilegales. Y eso es necesario siempre. Y ese es el tema de Pablo de Tarso. En la carta a los romanos, le escribe Pablo de Tarso una carta a un grupo de refugiados en Roma, yo digo de puertorriqueños en New York, porque hablaban griego, pero no en latín. Y era un grupito, cuidado, su nombre era mesiánicos. Christos significa el Mesías, Cristianoi eran los mesiánicos. En Israel había 3 grupos religiosos: el de la sinagoga, en torno a la ley; el templo, que destruye Tito en el 70, y un grupo mesiánico que se llamaba Mesías en hebreo, que es Mesías en hebreo, y en griego, Christos, cristiano. Era un grupo judío, 100%, que criticaba la ley y al templo. Por eso que si alguien empezó la crítica a la religión como origen de toda crítica, fue el fundador del cristianismo, que lo único que hizo fue criticar al templo, y al fin los sacerdotes, con Pilatos, que era el imperio y todo, lo crucificaron, que era la silla eléctrica de la época, como a Espartaco. Entonces por ahí hay una cruz, cuidado, es la silla eléctrica, pero la invirtieron y creyeron que era un signo religioso, y bueno, todo está patas arriba, no es mi tema de hoy. Pero entonces, todos estos liberadores son ilegales. Y San Pablo dice, la ley no es fundamento de la justicia. Miren qué temita para el derecho. ¿Por qué? Porque si la ley es injusta y usted cumple la ley, cree ser justo porque cumple la ley, y es malo, y además es un pecado que no tiene perdón porque usted cree que es justo. Lean el libro de Hinkelhammer, gran economista, 3 tomos sobre Pablo de Tarso. Entonces Pablo dice, la ley no es fundamento de la justicia. ¿Cuál es el fundamento? El consenso de los actores que creen transformar la historia, y eso es la fe, emuná, y significa algo distinto. Entonces, ningún griego hizo esto. Sócrates mucho menos. Sócrates creía que la ley era sagrada y los jueces eran injustos, y entonces se tomó la cicuta y cumplió con la ley sagrada. Pero Pablo dice, la ley no es sagrada, y entonces puede ser principio de injusticia. El Imperio Romano tenía un derecho, y en el derecho el esclavo era esclavo. Entonces yo tenía esclavos y era justo. No, tú por cumplir la ley no tienes ni conciencia del mal que estás haciendo. Dese en cuenta, pone el sistema completamente patas arriba. Es un gran filósofo de la liberación. Filósofo, no teólogo. Mira, hay un libro así como 400 páginas publicado el año pasado por los norteamericanos, que dice Paul Philosophe. Amaba la sabiduría, eso significa filósofo, pero invertía la filosofía griega pensada desde la dominación del esclavismo. Era un pensador tremendo. Esto es lo que dice Walter Benjamin, porque el tiempo ahora, Jetzeit, en griego se dice ho no nin kairos, ho nin kairos, nin ahora, kairos tiempo, el tiempo ahora, 10 veces escrito por Pablo de Tarso en la carta a los romanos.
donde Benjamín saca ese tema. Y hasta los benjaminianos no entienden lo que están leyendo porque están en un secularismo moderno, con el cual destruyeron todas las culturas del sur, empezando por los indígenas, pero también la africana y la china y la hindú y todo. No es el tema, pero es la cuestión. Este es el segundo momento, el momento crítico, revolucionario, 25 de octubre de 1917. Pero la tercera Gestalt es ahora la construcción de un nuevo sistema. No, para borrar. Ah, esto es borrado. Son tres figuras cronológicas. El sistema vigente, que en su última etapa se transforma en represor y fetichista. Segundo momento, tiene un momento negativo de destrucción del sistema. Y pasa al tercer momento, la construcción de un nuevo sistema. 1, 2, 3. Y en esos tres momentos cambia la definición de poder, la definición de ley, la definición de legitimidad y todos los conceptos de la política. Porque en el primer caso es dominación, como piensa Max Weber, pero Evo Morales y los zapatistas dicen, el poder es un poder obediencial. ¿De quién? Del representante elegido por el pueblo, pero sabe que el pueblo es el sujeto de la soberanía y el Estado y la autoridad está al servicio. Y entonces es un concepto servicial del poder, y eso es ético. Lo que pasa es que como no se habla de esas cosas, aún la gente de izquierda que ocupa el poder se corrompe de inmediato, y se corrompe sin darse cuenta. Él ganaba tantos pesos como obrero, él elegido diputado, gana 5 veces más, y merece el salario, ya está corrompido. Porque ahora tiene que vestirse distinto y después cuando se le acerca al fin del mandato, dice, ¿y qué voy a hacer después? Ah, tiene que empezar a maniobrar para poder quedar en la burocracia política para seguir alquilando la casa que alquiló y el auto que compró, y ya no quiere volver a la base de ser un obrero como era, y entonces ya se corrompió. Y eso nos pasó el Partido Trabajista y también el kirchnerismo y muchos otros. La corrupción de la subjetividad política. José Mujica, ese sí que es un hombre. Tiene su bochito y llega a la presidencia manejando su bochito. Y que produce flores. Y le dice, pero usted tiene una casa chiquita, ¿y qué quiere? Si la tengo que limpiar, ¿para qué quiere una grande? Y así todo. Entonces, realmente desconcierta. Ese es un gran político, porque ha cambiado su subjetividad. Y entonces, el tercer Gestalten es la más complicada. Ahí es donde la política ahora se hace compleja, porque, primero, no hay ningún sistema político perfecto. A ver, ¿quién me lo refuta? Imposible. Si no es perfecto ningún sistema, todo sistema es imperfecto, apolíptico. Y además los errores son inevitables. ¿Por qué? Porque el juicio político es el más complejo. El matemático, Mario Bunge, dice la razón matemática es científica y es la razón primera. No, es abstracta y por eso es cierta. Y la razón política nunca es cierta, sino en parte. Pero porque la razón política es inferior, no, porque tiene el objeto más complicado de todos. Porque, miren, cada una de nuestras cabezas, no más que en el neocórtex, tiene como 100.000 millones de neuronas. Y si reúno a 500, miren, lo multiplicamos por 500. ¿Cómo voy a saber yo lo que tengo que hacer
tendría que tener, como dice Popper en este caso con razón, una inteligencia finita, a velocidad infinita, para saber lo que van a decidir todos ustedes y acertar. Eso es lo que piensa el anarquista. Todas las instituciones son de dominación y entonces liquidamos las instituciones. Si fuera el sujeto perfecto, qué lástima, no somos perfectos, porque somos finitos. Entonces, el error es inevitable. Y el juicio político nunca es cierto, es aproximado. Y por eso dice un texto semita, el justo comete 7 faltas por día. Pero el 7 es un número primo infinito. Y yo pregunto, ¿y cuántas veces falta el injusto? Nunca. Porque encubre su error y por eso se hunde la injusticia. Mientras que el justo reconoce su error, reúne a la víctima, discuten, usa criterios normativos, corrige su error y duerme tranquilo. La cuestión no es errar, sino corregir, y por consenso. Entonces, vean ustedes, hay muchas cosas que se pueden. Esta etapa es la más complicada, porque hay que, ahora sí, crear nuevas instituciones, hay que depurar la subjetividad moderna, del yo pienso, cartesiano, pero yo soy propietario y mi ideal es estar en la riqueza y todo esto, no es solamente de la burguesía, fue también del socialismo real. El pensar que era posible planificar el futuro matemáticamente como Katorovich es todavía más cartesiano y moderno hasta que la competencia del mercado. Imposible. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la subjetividad y que no sea una subjetividad moderna? En eso, las comunidades indígenas originarias nos pueden dar grandes lecciones, porque ellos viven, claro, otro mundo que nosotros no podemos volver, pero podríamos estudiar cómo vamos a cambiar la subjetividad. Por ejemplo, consumista, porque el mismo Lula sacó a mucha gente de la pobreza, se transformó en baja clase media, pero ahora dijo, ahora el paso adelante, ahora vamos a ser clase superior, y entonces se embarcan en un proyecto ilusorio, pero neoliberal. ¿Por qué? Porque no fue trabajado la transformación de la subjetividad. Había que decir, compañero, como dice José Mojica, consumamos menos, según la salud, y no que nos engordamos. Hay que ser más austeros, tenemos que tener una visión ecologista, ahorrar energía, porque estamos destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida, pero no se habla de eso, se habla solo de las estructuras. Entonces, tenemos que reformar el sujeto, y esto es lo que el Che Guevara llamaba el hombre nuevo. Y él mismo, cuando ministro de Economía le daban un regalo, lo regalaba a toda la gente y no lo adquiría para él. La anécdota, y no es tan anécdota, de un periodista de Gramna, en Bolivia, que habló con la señora campesina que le dio la última sopa a Che Guevara antes que lo mataran. Y entonces sacó ahí de un lugar oculto un platito todo abollado y le dijo, el Che tomó su último plato de sopa en este plato. Y entonces dice lo siguiente, le exigió la mujer a los soldados bolivianos que lo desataran para que tomara decentemente su sopa. Y entonces le dio el plato. Dice, y el Che me miró, dice la campesina, con unos ojos que los militares no miran. Pero me preguntó, ¿los otros compañeros ya comieron? Eso es el Che.
Y el Che salió del Rosario este, pero salió a un leprosario, no a hacer la revolución. Y se quedó unos meses en el leprosario, y los leprosos no lo querían dejar salir. Eso es una subjetividad revolucionaria, pero en el sentido que redefine no moderna ni burguesamente la subjetividad. Es muy difícil el cambio, necesita decenios. Bueno, este es lo que estamos trabajando en el tercer tomo de la política, es el momento de la crítica, y hay que redefinir lo que es la revolución, porque se hizo una revolución cuasi económica, pero ¿han ustedes visto algún ministro cubano negro? No, sigue habiendo el racismo. ¿Y han visto una representante cubana mujer? Tampoco. Entonces, la revolución es mucho más compleja que solo cambio de algunas estructuras económicas. Supone muchos más elementos que va a ser lo que hay que hacer en el futuro. Bueno, yo ya estoy hablando hace rato, pero pensaba en lo siguiente entonces. No es lo mismo estar en el momento constructivo que en el momento crítico, que luchando contra el sistema. Todo cambia de concepto. Hay un desarrollo del concepto, por ejemplo, de ley. La ley puede ser vigente o puede ser una ley de dominación, y en ese caso no la respeto. Puede haber un acto que no sea legal, porque no hay ley todavía, pero después hay que hacer una nueva ley y hay que volver a organizar un sistema, pero más justo que antes. Entonces, no es que uno esté contra la ley, es según el momento. La legitimidad de un sistema es puesto en cuestión desde la legitimidad crítica de los oprimidos, que se constituye como la legitimidad del nuevo sistema. Y cuidado, no hay que dormirse en los laureles, porque se puede volver entrópicamente a ser dominador. No hay garantías que vamos a tener las cosas, y entonces es todo diacrónico y hay que ver por partes. Iba a tratar 3 temas, ya no puedo, pero por lo menos voy a tratar uno, el tema del pueblo, que justamente Ernesto Laclau habla de la razón populista, y yo no estoy de acuerdo en llamarla de esa manera, sino creo que hay que llamar razón popular, y el populismo no es el pueblo, y hay que discernir. Y eso ha sido un debate de 40 años, porque un colega que fue alumno mío y que también está en el exilio en México, Horacio Cheruti, me criticó diciendo: yo soy el populista porque habla del pueblo, tiene que hablar de clases y de lucha de clases. Eso es lo marxista. Nunca yo dije de que el pueblo no subsumiera las clases, pero no es lo mismo clase que pueblo. La clase obrera se determina desde el capital y el capitalismo, y por lo tanto no hay clase obrera antes del capitalismo, y tiene 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, pero el pueblo francés fue galo luchando contra el Imperio Romano, fue romano en la época que era provincia, fue medieval el siervo de la espada, y ahora puede ser obrero. Y entonces el pueblo es una categoría política, la clase es principalmente económica, y entonces no es lo mismo, por ejemplo, etnia que clase. Y eso se debatió mucho en México cuando se levantó el zapatismo, porque nuestras revoluciones han ido madurando. La revolución cubana, porque cayó bajo la protección soviética, teóricamente casi no avanzó, sino por el Che Guevara, pero que se tuvo que ir a hacer la revolución fuera porque los soviéticos no lo aceptaban.
pero después viene la de Allende o la del Frente en Chile, socialismo a través de elecciones. Después va a venir el sandinismo, y el sandinismo ya cambió cosas. Fue dirigido por pequeños burgueses universitarios y hecho por campesinos y no obreros, que es lo que pensaba Mariátegui. Entonces hay una maduración teórica. Cuando llega el zapatismo mexicano ya son indígenas, y ahora entonces ya empiezan a hablar de la cultura milenaria de los mayas, y ahí ya no funciona la clase, ahí es el concepto de pueblo como etnia. Y después ya es la revolución bolivariana, y en Bolivia ya empieza a ser formulado distinto. Entonces hay como 6 etapas donde el sujeto transformador y crítico va madurando y complejificándose, y ahora hay que hacer la teoría de eso. Por eso la posición de Laclau es muy interesante, pero él usa el concepto de populismo, y desde Thatcher hasta Kemal Atatürk y Perón son todos dentro de una categoría de razón populista. Y en cambio yo digo, no, el populismo puede ser una categoría negativa. Lo popular es algo distinto. Entonces hubo un largo debate hasta que al fin se me soluciona el tema por una lógica de la analogía y no una lógica de la identidad y la diferencia hegeliana. Y muy rápido, el concepto de pueblo es analógico. Esto significa que más o menos puedo representarlo de la siguiente manera. Puede haber un concepto de pueblo que coincide con otro, y con otro, y con otro. Puede tener algo de común el pueblo. Es lo que en la analogía se llama la semejanza, pero no la identidad. Y puede tener algo de distinción, que no es la diferencia de Derrida, différence. Ya desde 1971 hice la crítica a Derrida diciendo la analogía no es identidad-diferencia como Hegel. Miren cómo funciona. Puede haber un concepto de pueblo, 2, 3, 4, y analógicamente son distintos, y tengo que saber de cuál se trata. Puedo decir pueblo, la totalidad de los habitantes en un territorio bajo un Estado, y en ese caso Macri es parte del pueblo argentino, porque es un habitante. Pero hay un concepto de pueblo de Gramsci, y dice, pueblo es el bloque social de los oprimidos. Ahí ya se produce la ruptura. Hay un pueblo y hay un antipueblo. Y en ese caso quizás el nombrado ya no es parte del pueblo. Puede decir, Gramsci Gramsci dice, el norte de Italia nunca fue hegemónico en el sur, y es toda la doctrina de hegemonía que Laclau plantea muy interesante, pero yo creo que tiene sus límites. Me acuerdo de una discusión que tuvimos en Duke University, donde me dijo, en la política no hay principios, porque los antagonistas surgen en cualquier lugar del campo y se va llenando. Yo le digo, ¿y si yo mato al oponente? Ya, se acabó la política, estamos en la guerra, en el sentido de Carl Schmitt. No tengo que matar al oponente, lo tengo que aguantar y lo tengo que vencer con instituciones políticas. Entonces, tengo que decir por de pronto, no matarás al oponente. Y ese es un principio normativo. Y entonces, bueno, se quedó medio callado, pero como
diciendo, bueno, el tema de la normatividad no creo que lo haya planteado del todo, pero en este caso, sí, bloque social de los oprimidos me agrada, porque no dice una piedra o una sustancia, sino un bloque. Un bloque se rompe, y como decía Mao, no soy maoísta, pero dice muy bien, pues hay contradicciones en el seno del pueblo. El pueblo puede tener contradicciones. Y entonces ese bloque vuelve a ser analógico. Puede haber la clase obrera y la clase campesina, y un movimiento social feminista, y un movimiento antirracista, y etcétera. Cada uno de ellos se propone un objetivo particular. La clase obrera lucha contra el capital. El campesino, si es una etnia, ya es otra cosa, porque ya no es clase y ya es un pueblo. Va a ser otro sentido de pueblo, el pueblo maya, el pueblo azteca. Y entonces hay muchos pueblos dentro de un territorio bajo un estado. Pero cada movimiento se propone algo particular. El feminismo, la liberación, pongamos, de la mujer o de la dominación de géneros, es un fin particular. El antirracismo contra el blanco, pues dice la dominación de género, como dice Aníbal Quijano, es la clasificación social, y no por clases sociales, sino por razas. Y entonces cada uno puede decir, no, el problema racial es la contradicción fundamental y las otras son secundarias. La dominación de la mujer es lo fundamental y lo otro es secundario. La lucha contra el capital es la última instancia y lo demás, bueno, de a poco. Pero ¿qué pasa? Los movimientos empiezan a dialogar entre ellos, y es lo que Boaventura llama un diálogo por traducción. Entonces, el que dice la clase obrera está explotando el capital, viene la feminista y le dice, sí, muy bien, pero la peor pagada es la mujer. Ya, no lo había pensado. Y después el que pone el problema de la raza dice, sí, pero es la mujer mal pagada cuando es de color. Y entonces empieza a masajearse, diría yo, y a surgir un proyecto analógico por semejanza que va asumiendo las diferencias. Y eso llega a ser absolutamente mayoritario en una población. Y esa es la verdad de Laclau. La razón popular, no diría populista, es la que logra unificar las propuestas de cada movimiento social en un proyecto nacional y político. Y eso lo hace un partido político y no un movimiento social. Entonces hay que articular el nuevo tipo de partido con los movimientos sociales, guardando la autonomía, pero la negociación y la unidad y la lucha. El concepto entonces de hegemonía es analógico, porque se llega al fin a tener un proyecto hegemónico con diferencia de los movimientos. Y eso es justamente la definición segunda del pueblo. Pero una tercera definición es la étnica, que es, los aymaras son un pueblo y se denominan así. Y en los aztecas se llamaba el Altépetl, que es un pueblo. Y el populismo sería justamente una ambigüedad. Sería reconstruir un poco el primer concepto, donde por liberación nacional, hegemonizada por la burguesía, esta se hace la que conduce el proceso. Y ahí entonces caemos en el populismo, porque entonces ya no es los oprimidos el sujeto protagónico, sino en el fondo una, en nuestro caso, burguesía dependiente, que cuando llega el momento definitivo se juega por el capital y no por el pueblo. Entonces, distintos conceptos de pueblo, y yo diría, hay conceptos de pueblo
fuerte, en el sentido de Gramsci, y hay un sentido populista. Ahora, además, en Estados Unidos, en las élites y todo, cualquier gobierno que ayuda al pueblo como bloque social de los oprimidos, se le hizo populista. Y eso ya es una denigración negativa, un insulto, que no es una categoría propiamente analítica de la filosofía. Entonces, el tema pueblo puede ser claramente definido, pero desde la analogía y no de la identidad de la diferencia. Y en este punto yo digo, Laclau piensa en la razón populista, que es ambigua, y no la discierne de la razón popular, que es muy distinto. Y entonces ahí habría un debate a hacer, y esto pues creo que es muy importante, porque el protagonista político y principal hoy es el pueblo, y ya no es la clase obrera como la tradición, porque los marginales se transforman en sujetos políticos, ya son nietos de desempleados, y entonces para Marx eso era el lumpen, pero ahora tienen conciencia política y tienen también función, y entonces se complica el sujeto histórico de transformación de un sistema, porque no es la clase obrera. Y como pensaba Carlos Mariátegui, dice, pues en Perú prácticamente en su época no había revolución industrial y no había prácticamente obreros, y entonces dijo, los indígenas son el sujeto de la transformación, y el Partido Comunista prácticamente me lo echa como populista a Mariátegui. Pero también la sufrió lo mismo Marx, porque Marx se puso en contacto con Danielson y los populistas rusos, y le dijeron, ¿se puede pasar de la Obchina al socialismo? Y Marx, después de pensar el tema, dijo sí, y no era etapista. Y pensaba que era muy importante el populismo ruso para hacer la revolución. No fue seguido. El mundo del campo nunca participó del todo y terminó por derrumbarse el proyecto. Marx también, de alguna manera, habría sido criticado como populista por el propio partido. Entonces, tenemos que dejar las ortodoxias y abrirnos a la realidad y hacer una nueva teoría política a partir de nuestra experiencia de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de lo que hizo Lula, que ya empezó de nuevo sus caravanas, y de lo que está haciendo el pueblo argentino, manifestándose en un sistema que no tiene visos de triunfo, sino más bien de profundo fracaso. Entonces, mi librito era 2006, y yo decía la primavera política. Se hicieron pasos adelante, pero últimamente hicimos un paso para atrás. Y hay que no desesperar. Ya se está empezando a gestar los dos pasos hacia adelante. Y hay que trabajar para tener teoría, compromiso, y la filosofía debe servir para eso. Una teoría política que justifique lo que estamos viviendo. No hable nada del Estado, no hable nada de los nuevos derechos, porque ya me pasé de 1 hora y tanto, y termino. Pero todo lo que he dicho está en mi página. Pueden acceder a la página, bajarlo gratis, leerlo y seguir.